Bueno, la segunda parte de la clase, como les adelanté hace un momento, vamos a trabajar la idea de mundo sensible y de pedagogías diaspóricas que de alguna manera también van a hacernos pensar, o por lo menos nos van a remitir a pensar el campo de la investigación también desde esta perspectiva. Como les decía hace un momento, vivimos tiempos interesantes, ¿no? El historiador Erich Hobsbawm planteó hace un tiempo precisamente esta idea de la vida en tiempos interesantes, ¿no? Por lo tanto, creo que este espacio de seminario nos va a permitir un espacio para la conversación en un tiempo en el que yo creo que finalmente lo que se han desnudado son las normalidades, ¿no? Lo que eran llamadas las normalidades son las que están desnudas y que de alguna manera nos permiten ver, también nos permiten indagar en la porosidad de los conceptos. Digo, esa porosidad de los conceptos, de alguna manera y sobre todo en el campo de las ciencias sociales, habla de la condición multiperspectiva, ¿no? Esa condición multiperspectiva en la cual es imposible pensar un campo unificado, sino que en realidad el campo y las problemáticas vinculadas a las condiciones conceptuales sobre las cuales se monta un territorio académico está dando cuenta precisamente de esa condición de multiperspectividad. Por lo tanto, me parece que atender esa porosidad de los conceptos, esos pliegues y esos repliegues que van haciéndonos de alguna manera atender ese ejercicio de pensamiento, es algo interesante y que de alguna manera plantea entonces una posición, ¿no? Una posición en el mundo, plantea una identidad narrativa del mundo, entendiendo que el mundo es una narrativa y que ese conglomerado de tensiones en realidad plantea también contradicciones, ¿no? Digo, vivimos en el pliegue y en los repliegues de esos conceptos y de alguna manera aparecen tensiones y contradicciones en este campo. Yo les decía hace un momento si nosotros podíamos tener la experiencia narrativa de narrar el cielo, ¿no? Ese ejercicio de pensar en la narrativa del cielo a partir de esas constelaciones que dan sentido a ese cielo, ¿no? Y a un cielo que de alguna manera trasunta vitalidad. De alguna manera esto lo plantea García Márquez en Relato de un náufrago, ¿no? Cuando el cielo llega a ser casi amigable para ese marinero que estuvo a la deriva sin comer y sin beber durante 10 días y otras tantas noches. Ese marinero se sostuvo, ¿no? Se sostuvo amenazado por animales enormes y por animales desconocidos que rozaban esa balsa y que de alguna manera lo único que tenía era la compañía de la osa menor. Entonces dice el marinero que cuando él localiza la osa menor, no se atrevía a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la osa menor, dice. En realidad lo que pensaba era que a esa hora alguien estaba mirando la osa menor en Cartagena, por ejemplo, como él la miraba en el mar. Esa idea, de alguna manera, hacía que se sintiera menos solo. El vínculo entre lo individual y lo colectivo implica una condición de poner en juego una narrativa para que un espacio sea representable y sea habitable. Para que de alguna manera podamos inscribirnos en él, debemos contar historias. Ahora, esas historias tienen que tener un espesor simbólico, tienen que tener un espesor imaginario, un espesor legendario. Sin relatos, el mundo permanecería ahí, ¿no? Casi indiferenciado. No sería de ninguna ayuda para habitar los lugares en los que vivimos y poder construir nuestra morada interior. Yo creo que en esos pliegues y en esos repliegues de los conceptos, como diría Deleuze, podemos plantear la trayectoria de un vuelo o trabajar bajo tachadura en términos de Spivak, que hace que nosotros podamos soltar cada concepto cada vez que se considera necesario, ¿no? Y que nosotros podamos interceptar esos conceptos de manera creativa y de manera reflexiva. Por lo tanto, me voy a permitir ese ejercicio de construir una constelación de conceptos como si fuera ese cielo de Relato de un náufrago,
y en realidad permitirme a través de esa constelación de conceptos entrar en los pliegues que nos permiten pensar desde un lugar otro el campo de la investigación educativa. La primera cuestión a la que quiero prestar atención es a esta idea de mundo sensible, ¿no? A partir de 3 núcleos centrales de trabajo. El primero tiene que ver con la de temporalidad difusa, el segundo tiene que ver con el dolor social y el tercero tiene que ver con las concatenaciones sensibles. La noción de temporalidad y esa noción de temporalidad difusa de la cual yo estoy hablando implica jugar con lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama una escala de grises, porque de alguna manera significaría salir de la condición lineal del tiempo, de un tiempo que está condicionado por las agujas del reloj, que es el tiempo moderno, salir de ese tiempo cronológico y ejercer un tipo de dominio sobre ese tiempo narrado, que no es solo un tiempo de presente o un tiempo de pasado, sino que en realidad pone en juego la condición de futurabilidad. Y cuando en el sujeto se pone en juego la condición de futurabilidad, emerge la posición del sujeto frente al deseo. Es decir, estamos hablando de un modo de construir la memoria que no es el modo lineal del tiempo cronológico de las agujas del reloj, sino que es la presentificación de un tiempo pasado, que es un tiempo biográfico, que implica mirar el pasado, pero desde la condición narrada del presente, y que va a poner en juego no solo el pasado, sino que el pasado también está atado a esa condición de deseo, que es finalmente el futuro. En un texto muy interesante que ustedes tienen en la bibliografía y que también seguramente han leído en otras materias, José Esteban Muñoz plantea o lo vincula con la noción de utopía. Esa noción de utopía desarrollada por Mal Bloch, que implica que las utopías y que esas utopías concretas están relacionadas con algunas batallas que históricamente están situadas en lo colectivo, que de alguna manera son actualizadas o que son potenciales, pero que fundamentalmente tienen que ver con la esperanza de un colectivo, de un grupo emergente, o incluso, él diría, de un bicho raro y solitario que sueña por muchas otras personas. Ese ejercicio de la utopía tiene que ver con el territorio de una esperanza inteligente. Es afecto crítico, pero también es metodología. Es necesaria esa utopía para combatir la fuerza del pesimismo, de un pesimismo político, y de alguna manera es la iluminación anticipatoria de ciertos objetos de una especie de potencialidad abierta, indeterminada, como los contornos de la propia esperanza. Es decir, esta apuesta por la cual nosotros pensamos esta condición de utopía es una apuesta por la utopía y por la esperanza, ¿no? Es la respuesta por la utopía y por la esperanza que de alguna manera aparece en el pensamiento queer, que se aferra a una política del aquí y ahora, ¿no? Es una política que hoy de alguna manera se ve paralizada por algunas versiones mucho más agudas y pragmáticas en torno a la noción de lo relacional, en torno a la relación de lo singular y el vínculo con lo plural. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a poner en juego, lo que vamos a poner en tensión, es ese concepto de homogeneización desde el cual la modernidad centró su ejercicio de vínculo con los sujetos sociales. De ahí a que la condición de utopía vaya a poner en juego o vaya a romper los límites, ¿no?, de esos contornos afectivos de la esperanza, y por otro lado aferrarse a una política del aquí y ahora. Digo, si nosotros dijimos hace un momento que la normalidad es lo que estaría en tensión y es lo que está en peligro, ¿no?, ese peligro para la modernidad, la experiencia del sujeto es lo que ingresaría en el centro de la escena. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo que es un tiempo difuso, que esos límites no son límites tan nítidos, que esos tiempos son tiempos sensibles, pero que son también disruptivos y que implican luchar, ¿no?, el ejercicio de la lucha por la representación,
que de alguna manera otorga un marco que nos permite oír el silencio, comprender los pequeños grandes cambios que afectan a las vidas, a nuestra vida en un tiempo mayor, en una narrativa del mundo, donde la diversidad de la experiencia humana nos permite plegar y desenmascarar aquellos estratos de la vida y la profundidad de la experiencia humana en un tiempo que no es un tiempo binario, ¿no? Y acá entraríamos nuevamente en tensión con la modernidad. Cuando nosotros hablamos de tiempos resbaladizos, estamos hablando de ese tiempo que en realidad es un tiempo no regulado por las agujas del reloj, pero que de alguna manera da cuenta, ¿sí?, de la particular forma en la cual los sujetos construimos sentido de la realidad. Ahora, esa realidad es construida a partir de ese ejercicio de la memoria. Ese ejercicio de la memoria es un ejercicio de la memoria que no está atado a las agujas del reloj, sino que está atado a lo que Salamer llama los sujetos sintientes. Al ser sujetos sintientes, construimos sentido de la realidad a partir de lo que sentimos. Y esto que sentimos tiene que ver en la construcción biográfica con el sentido también de la posición traumática del sujeto. Es decir, si yo les preguntara a ustedes qué es lo que recordamos, lo que recordamos de nuestra historia no va a tener que ver con el sentido cronológico de la vida, sino que va a tener que ver precisamente con aquello que nos afectó, con aquello que fue sensible para nosotros y que de alguna manera constituyó el trauma que domina nuestro núcleo vital. Entonces estamos hablando de una construcción de un tiempo que no es un tiempo lineal, no es un tiempo cronológico, es un tiempo que salta en las agujas del reloj y que al saltar de las agujas del reloj traza un tipo de narrativa o otro tipo de narrativa que de alguna manera nos acerca a esa posición afectiva y afectante del sujeto. La segunda cuestión tiene que ver con lo que Susan Sontag llama en un texto Ante el dolor de los demás, y que ella le llama dolor social, cuando analiza una carta libro que en 1938 escribe Virginia Woolf. Se llama Tres Guineas. Esas reflexiones son valientes y son reflexiones muy oportunas acerca de las raíces de la guerra. Ante la pregunta de un abogado a Virginia Woolf, en el que pone a prueba la dificultad de ser hombre o de ser mujer ante las imágenes de la guerra, ¿no?, les muestra una serie de fotografías. En ese texto, Virginia Woolf lo que va a dejar claro es la propuesta de un particular enfoque, de un original enfoque, ¿no?, en torno al momento. Y ese enfoque que domina el ejercicio de pensamiento de Virginia Woolf en Tres Guineas tiene que ver con que la guerra es un juego de hombres y que la máquina de matar tiene sexo y que ese sexo es masculino. Digo, imagínense este formato de reflexión en el año 1938, ¿no? Esto no debería suponerse en nosotros, ¿no?, cuando se trata de la mirada hacia el dolor de los demás. Digo, tendríamos que estar pensando en un ejercicio empático, donde la conciencia del sufrimiento emerge y en realidad empatiza con nosotros. Digo, y ahí aparece la lectura de Susan Sontag, en la cual plantea que en un sistema que está basado en la reproducción y la difusión máxima de las imágenes, el testimonio, sea el testimonio que sea, necesita de la creación de un testigo de excepción. Ese testigo de excepción es aquel que toma la imagen, aquel que la vive, aquel que la siente, aquel que la sufre. Para que esas fotografías a las cuales hace referencia Virginia Woolf denuncie y acaso altere una conducta, tiene que conmocionar. Tiene que conmocionar, porque si bien toda memoria se construye colectivamente, ¿no?, en términos de lo colectivo, toda memoria es individual en una primera instancia. Por eso que la empatía hacia el dolor de los demás va a poner en juego esa condición de lo sensible como posición en el mundo, como sentido vital que hace que nosotros recuperemos la idea de lo colectivo, el vínculo entre lo singular y lo plural.
De alguna manera, ante el dolor de los demás, lo que va a simbolizar es la materialidad de la discusión actual en torno al sistema capitalista y el vínculo con la pandemia, al vínculo entre la economía y la salud, al vínculo entre la educación y la salud, ¿no? De alguna manera tiene que ver con esa dimensión estética, esa dimensión ética y esa dimensión política que frente al dolor social nos pone lo que algunos autores llaman la justicia cultural. Por eso es claro, en un tiempo que es un tiempo no lineal, la importancia que adquiere el dolor social, que implica una condición de empatía, una conciencia del sufrimiento, en el cual se requiere ese ejercicio de conmoción que hace que el sujeto se sienta afectado, afectante y sensible al dolor de los demás. En este punto aparecería la tercera dimensión a la que le quiero prestar atención, que es la dimensión asociada a las concatenaciones sensibles. En este punto, Bifo Berardi afirma que la emoción es una concatenación de cosas, es una concatenación de eventos, es una concatenación de percepciones que supuestamente están inconexas, pero que producen en el sujeto algo que es como inexplicable. Digo, podríamos preguntarnos cómo es posible una concatenación entre cosas que no tienen conexión, ¿no? Una lógica conexión. La pregunta podría ser si existen filtros que hagan que el organismo humano sea sensible a los colores de las hojas en el otoño, a la ternura de un sonido, de una canción. De alguna manera, una concatenación conjuntiva es un acto creativo. El sujeto se encuentra en una posición de creación, y en esa posición de creación, ¿sí?, concatena, une aquello que no necesariamente o lógicamente esté unido. En este punto, la belleza no se correspondería con una armonía escondida que forma parte del espíritu universal o de la mente divina, sino que por el contrario, la belleza, ¿qué sería entonces? Es una fuente de singularidad. Se trata de un evento, se trata de una estructura que no es repetible, ¿sí?, que no se trata de una estructura y es irrepetible, porque aparece en un espacio único de esa red espacio-tiempo. Henry Bergson afirma que cuanto más profundicemos en la naturaleza del tiempo, más comprenderemos que duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo. La sensibilidad, entonces, es la facultad que hace posible encontrar nuevas vías que aún no existen o conexiones entre cosas que no poseen ninguna implicación lógica. Esto sucede porque de alguna manera percibimos la correspondencia estética, percibimos su concordancia y su conformidad con las expectativas de un organismo que es consciente, que es sensitivo, que es sensible, pero que también es inconsciente. El único criterio de verdad que existe es el placer de esa conjunción, en el cual el tú y el yo se conjugan, la abeja y la flor. Implica que la conjunción es el placer de volverse otro y la aventura del conocimiento va a nacer de ese placer. Por tanto, la triple dimensión entre mundo sensible, puesta en temporalidades difusas, dolor social y concatenaciones sensibles, abre la posibilidad de pensar la experiencia y la condición subjetiva de la experiencia humana. En este punto es interesante pensar la condición performativa del campo de la investigación. En estos términos, lo performativo, ¿no?, pensando en la definición de Judith Butler, no solo serían los actos de habla lo performativo, sino que fundamentalmente serían las acciones corporales. Judith Butler lo llama a los actos performativos, les llaman no referenciales, porque no se refieren a algo anterior o preconcebido interno a una esencia o a un ser determinado que se expresa en dichos actos,
¿Por qué? Porque no hay ninguna identidad estable. La cuestión performativa, la performance, se instala de una manera permanente en todos los ámbitos de nuestras vidas, haciendo imposible pensar en la realidad sin considerar el carácter performativo de esa realidad. Por eso que hay un carácter de movimiento, hay una condición de movimiento, hay un acto reflexivo que desestabiliza los sentidos y desarma las convenciones. Inventa nuevos cuerpos, nuevas posibilidades de encuentro, nuevos agrupamientos y nuevos devenires. Esto, por supuesto, que requiere moverse permanentemente, implica una ligación con el mundo artístico, remite a la condición afectiva, a la condición estética. En realidad podríamos preguntarnos si será la performance un rechazo o una negación de la civilización occidental, ¿no? Digo que podríamos decir que la vibración de la performance reside fundamentalmente en el modo paradojal según el cual pertenece o no pertenece en el mundo crítico la adhesión o la resistencia, porque lo que en realidad propone es una nueva estética, y esa nueva estética implica lo precario, implica un diálogo con la tradición. Necesariamente requiere discutir, requiere dislocar, requiere descomponer el campo pedagógico y el campo de la investigación, ponerlo en tensión a esa matriz moderna de conformación, e implica desafiar la agenda de investigación y esa condición de instrumentalidad. En realidad hablamos de gestionar la subjetividad y potenciar esa condición performática de manera abierta, de manera sensible, de manera afectiva y de manera afectante. A esto Levinas le llamaría la ética ontológica radical del ser humano en relación, ¿no? En la cual el rostro humano es la epifanía de la desnudez del otro. Yo digo que habitamos un momento histórico que está marcado por una pluralidad de voces, de sentidos, de significados que pueden ser refutados, pero también de controversias paradigmáticas y de nuevas formas de textualización. Hay una era de emancipación de la libertad desde los confines, que de alguna manera hace que no pensemos o no debamos pensar en un único régimen de verdad, o que el régimen de verdad está en discusión, de emancipación del hecho de ver el mundo de un solo color. No podemos ver el mundo de un solo color, tanto en términos conceptuales, en términos políticos, como en términos estéticos. Por lo tanto, tanto la conjunción o la conjugación de los campos disciplinares como la constitución del campo académico en la producción científica debe estar dando cuenta de esto. Por eso planteo a la pedagogía y a la investigación pedagógica como un espacio diaspórico, que vendría a ser como un espacio performático, en el cual es necesario hacer un ejercicio de desmontaje, un ejercicio interseccional, tal como lo vimos en problemática educativa, en la cual pongamos en tensión la noción de hegemonía y la ideología, la del poder lingüístico y el discurso, las relaciones entre cultura, poder y dominación, donde entraría en juego o en el centro de la escena la interpretación hermenéutico-crítica y la fenomenología. Encontraría un sentido potencial para definir esa posición afectiva y afectante del sujeto. Podemos producir percepciones, pero podemos producir percepciones profundas que conducen a una acción transformadora. Por eso aparece lo estético en un lugar central. Por eso aparece lo performativo como un intento por retratar esas interacciones que conectan la política con las instituciones y la experiencia. Lo sensorial y lo contingente aparece como esa experimentación que hace que florezca la imaginación creativa. Porque hay implicación, porque hay empatía, porque hay política, porque hay ética, porque hay una actividad que está cargada de humildad y de humanidad. De una humanidad que vincula al sujeto humano, que vincula a la humanidad con el resto de los humanos, pero también a los humanos con los no humanos. Esto requiere un hacer poético que conjugue herramientas estéticas
que nos permitan tener esa habilidad necesaria para alternar planos, para dilatar tiempos, para que esa condición performativa de la investigación, para que esa condición performativa de la pedagogía nos lleve a pensar en pedagogías vitales, en pedagogías sensibles, donde otredad y nostredad se pongan en juego en este ejercicio empático en el cual los tiempos difusos construyen memoria del pasado, pero fundamentalmente del deseo y la proyección en el futuro. La concatenación afectiva puede dar cuenta de una particular manera de pensar la belleza y jugar por esa posición afectiva y afectante del sujeto, y el dolor social hace que empaticemos con ese registro de dolor. De alguna manera esto implica moverse. Esto implica estar en movimiento, esto implica una incomodidad. Implica, como les dije al inicio, caminar sobre terrenos resbaladizos, porque en realidad estamos cuestionando las formas tradicionales de conocer. Esa dualidad epistemológica es sustituida por el conocimiento por el conocimiento con el otro, ¿no? Donde desaparece la neutralidad valorativa, donde emerge el compromiso ético, emerge la transformación activa en términos de las interacciones. Y tenemos que estar alertas. Estamos trabajando con cuestiones que son públicas y privadas, cuestiones que tienen que ver con el mundo de la intimidad y de lo privado, cuestiones que tienen que ver con la injusticia social, con estructuras sociales y culturales más amplias, con el aquí, con el ahora, pero también con el deseo. Tenemos que animarnos a co-componer a partir de estas historias, ¿no?, ese ejercicio de asomarnos a esa interioridad emocional que hace que nos transformemos en sujetos sintientes. Tenemos que atraer formas performativas, tenemos que atender el susurro incómodo, tenemos que experimentar y apostar por sentidos abiertos. En términos generales sería poner en juego la condición humana de la vida, imaginar formas de transformación social en las que todos tengamos lugar, en las que todos podamos trabajar por la libertad de respirar. Por eso la atención tiene que estar en esos proyectos que están desviados de lo políticamente correcto y que posicionan el optimismo cruel de la felicidad como único horizonte, y debemos ser capaces de imaginar ese futuro, ¿no?, como un futuro sensible para que haga que la vida sea vivible. En este punto, tanto la pedagogía como mundo, o el mundo como pedagogía, y la investigación como producción de sentido del campo pedagógico, retomaría o pondría en juego ese misterio y belleza de los paisajes que habitan nuestras vidas, en ese continuum intelectual y sensual, porque ahí lo inexplorado, es vital. Lo silenciado es una interpelación sensible. La pedagogía como experiencia vital, como historia, como vida, como identidad, que pone en juego una producción coreografiada, podríamos decir, que produce movimiento, que descompone, que disloca, que no solamente es teórica, sino que pone en juego cuerpo y sensibilidad en prácticas que se transforman no solo en prácticas de resistir, sino en prácticas de reexistir, porque implica volver sobre nosotros mismos. No solo volver sobre nosotros mismos para ser mejores, sino para hacer que esos mundos en los cuales vivimos sean mundos más vivibles, no solo para nosotros, sino para todos. Es necesario entonces suspender, ¿no?, como ese movimiento, volver sobre esa narrativa del cielo que me permita a mí encontrar nuevos sentidos y nuevas formas de pensar, como un bricoleur metodológico, podríamos decir, la manera particular de hacer un ejercicio de montaje que nos regule, de alguna manera nos remita a la pertenencia, a ese tiempo difuso, a esa posición afectiva y afectante, esa vida sensible en comunidad, a esos gestos vitales, y finalmente a ese dolor social
en el marco de una imaginación creativa que tiene que despertar nuevas líneas de fuga para poder pensar estos lugares que son difíciles de describir, que implican salirse de un punto de vista único y poder otorgar sentido a la belleza y a la vida en el mundo a partir de la pluralidad de los puntos de vista existentes. Para esto, la investigación narrativa y la investigación biográfica emerge como una investigación de carácter performático que otorga un sentido importante, un sentido interesante en el ejercicio de un tipo de investigación postcualitativa que revierte o que de alguna manera recupera, que de alguna manera desmonta una mirada binaria, no solo acerca de la investigación, sino acerca de la construcción de mundos. En la tercera parte de la clase voy a prestar atención a la particular manera de pensar este vínculo entre la construcción de lo biográfico y la intimidad. Nos vemos en el próximo video.